Unos ajustes técnicos, se tuvo que cortar la transmisión un momento. Damos gracias a Dios porque en medio de todas estas nuevas cosas para hacer, estamos unidos en estos días de transmisión. Escuchábamos el preludio dando gloria a nuestro Dios, al glorioso Cristo, Rey de toda la creación. Y de esta forma vamos a leer el Salmo 148, que es una exhortación a la creación para alabar a Jehová, para alabar a Dios. Damos gracias a Dios porque podemos alabar a nuestro Dios. Es un privilegio que pocas personas tienen, conociéndole como Señor y Salvador. Vamos a aprovechar este privilegio hermoso, alabando a nuestro Dios. Salmo 148 dice: Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos, todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre la tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Este pueblo cercano somos todos nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros pidiendo a nuestro Dios su bendición. Señor, te damos gracias en esta hora porque tú nos has permitido la vida, nos prestas la salud, Padre. Te pedimos que tú nos guardes en salud, que tú guardes a todos mis hermanos y mis hermanas. Señor, todas las personas que están buscando tu rostro en este día, en esta ciudad, en este país, en el resto del mundo, Señor, sabemos que hay personas buscando tu nombre. Te pedimos tu protección, tu bendición. Agradecemos, Padre, la oportunidad de venir ante tu santo templo, poder entrar, Señor, ante tu presencia a través de la oración, no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que vino, nació, tuvo su ministerio en esta tierra y entregó su vida. Nadie se la quitó. Él la puso voluntariamente para poder rescatarnos, para poder llevar nuestros pecados, y resucitó al tercer día. Él la volvió a tomar con poder, y ese mismo poder es el que ahora nos envuelve y podemos tomar mano de él. Gracias, Padre. Te pedimos que todo lo que se haga en este lugar, lo que se diga, sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Voy a pedir a Zabdi y a Josué que tomen este tiempo. Recibido humillate ante
siguiente canto se titula En sus manos. En sus manos sostiene la creación, me asombra su majestad. En sus manos sostiene mi corazón, nadie me arrebatará. En sus manos entrego mi corazón, en sus manos ofrendo mi adoración. En cada lucha, prueba y pesar, la mano de mi Dios estará sobre mí. En sus manos viviré. En sus manos sostiene mi corazón, él me arrebatará. En sus manos sostiene mi corazón, nadie me arrebatará. En sus manos entrego mi corazón, en sus manos ofrendo mi adoración. En cada lucha, prueba y pesar, la mano de mi Dios estará sobre mí. En sus manos viviré. En cada lucha, prueba y pesar, la mano de mi Dios estará sobre mí. En sus manos viviré. En sus manos viviré. El último canto se titula ¿A quién iré? En este mundo lleno de dolor, rodeado estoy de pruebas mil. Soy incapaz de luchar con Satanás en esta lucha tan hostil. ¿A quién iré? Oh sí, ¿a quién iré? Cuando mi alma tristece,
bendiga. Preparemos nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Buenos días, queridos hermanos. Ha sido un poco difícil para mí adaptarme a esta manera de dirigir la palabra de Dios, de predicar, pero ha sido de bendición porque cuando estábamos encerrados en estas 4 paredes, no podíamos alcanzar a tantas personas como ahora lo hacemos a través de estos medios. Doy gracias a Dios por ello, que Dios se glorifique en ello. Damos gracias a Dios por los jóvenes que diligentemente acuden a este lugar para hacer posible que este culto virtual se transmita. Yo estoy acostumbrado a ver el rostro, los ojos de la gente cuando predico y considerar su reacción cuando oyen el Evangelio. Es muy extraño para mí tener que quedármele mirando a una cámara, como que no le doy la misma importancia, pero tan solo por el hecho de saber que muchos hermanos están conectados y que muchas personas van a estar escuchando la palabra de Dios, me anima. Bueno, el tema que vamos a considerar hoy es un tema un tanto controversial. Hay predicadores que prefieren brincar ciertos pasajes de la palabra de Dios. A mí me gusta mucho el estilo de predicación expositiva y me gusta ir por todo un libro de la Biblia. Y bueno, pues a veces pasamos por segmentos que son de debate, son pasajes a veces un tanto oscuros, en donde el pueblo de Dios muchas veces se divide en sus opiniones. Y este es uno de ellos. Quiero mostrárselos. Abran sus Biblias, si ya la tienen lista, ábranla en el capítulo 5 de Mateo, y voy a considerar la sección 17 al 20, versículos 17 al 20 de este capítulo. Capítulo 5 de Mateo, versículos 17 al 20. Dice así la palabra de Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Hoy solamente vamos a ver prácticamente una reseña del pensamiento general de este pasaje y seguramente, si Dios lo permite, el siguiente domingo estaremos considerándolo otra vez. No será suficiente con verlo nada más hoy, esta vez. Pero el título de esta exposición que escogí es La permanencia de la ley. La permanencia de la ley de Dios, obviamente. Les dije que es un tema debatible porque de acuerdo a nuevas escuelas de pensamiento teológico que han surgido, últimamente se ha insistido en hacer una separación entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Y hemos llegado a un extremo tal que a veces consideramos la ley con cierto desdén, sin pensar que la Biblia es una unidad de pensamiento y que la ley en ninguna manera nosotros la abrogamos, porque si el Señor no la abrogó, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? Luego entonces pregunta el apóstol Pablo, luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces hoy vamos a pensar en esto, que tan importante sigue siendo la ley para el cristiano. ¿O acaso ya no tiene nada que ver con nosotros la ley de Dios? Hay pasajes en el Nuevo Testamento, especialmente escritos por el gran apóstol Pablo, que no hablan de la ley con desdén, al contrario, la exalta. Y dice que el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿por qué considerar la ley como algo con el que el cristiano no tenga nada que ver, cuando el Señor Jesús dijo esto que acabo de leer? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bueno, vayamos a la introducción de nuestro tema. En la sección anterior del Sermón del Monte se nos ha descrito el carácter cristiano, es decir, lo que somos. ¿Qué hizo Dios de nosotros al hacernos nacer de nuevo? ¿Qué es lo que Dios hizo de nosotros? Pues eso es lo que vamos a hacer, lo que Dios hizo de nosotros. Después, que la vida nuestra debe mostrar lo que somos, una manifestación de lo que somos. Debemos mostrarlo. Ahora que somos hijos de Dios, debemos comportarnos como tales. ¿Cómo qué? Como hijos de Dios. Por gozar de una nueva naturaleza que Dios insertó en nosotros. Y tenemos cuidado de no hacer quedar mal a nuestro Dios y a su evangelio por medio de una buena conducta. Recordemos que somos hijos de Dios y recordemos que nuestra ciudadanía no está en este mundo ni en este país. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Dice Pablo en Filipenses 3, 20 y 21. Ahora, el asunto que nos ocupará hoy es considerar cómo llevar a cabo tal cosa al ver estos pasajes. Y esto es vivir una vida
de obediencia a la ley de Dios. Otra manera de decirlo es vivir una vida de justicia. ¿Y no acaso tiene que ver esta vida de justicia con cumplir con los mandamientos de la ley de Dios? El hermano Martín Lutero, el gran reformador, consideró que para entender el libro de Romanos y el libro de Gálatas deberíamos tener un entendimiento bueno de ciertos términos que Pablo usa para definir la doctrina de la justificación y hablar de la gracia. Cuando se habla de la justicia, se usa la palabra justicia, a veces se usa como un término legal, en palabras de un abogado, como un término forense. Pero en ocasiones la palabra justicia, y tal como se usa aquí, es de una manera diferente. Aquí habla de la calidad de vida, aquí habla del estilo de vida del cristiano. Es una vida justa, es decir, es una vida recta, es una vida correcta, es una vida de obediencia a la palabra de Dios, es una vida que se somete a la ley de Dios, que ama obedecer la ley de Dios. Y esto es lo que nos exige, una justicia mejor, dice, que la de los escribas y de los fariseos. Es en este sentido en que se usa esta palabra en el versículo 20, obsérvenlo. Porque os digo, dice el Señor Jesús, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que está planteándonos aquí el Señor? Que si nuestra conducta no supera la conducta de los escribas y los fariseos, ¿cómo eran ellos? No eran rectos, eran falsos. Obligaban a la gente a cumplir con las tradiciones que imponían sobre ellos, cosas que venían de sus padres, de sus maestros, de los ancianos, y que ellos imponían en la vida de la gente, pero aún para ellos era cosa pesada, era cosa difícil ponerla en práctica, y no lo hacían. Y el Señor Jesús dice, ustedes no van a actuar de manera tan hipócrita como los escribas y como los fariseos. Ustedes van a obedecer la ley de Dios. Véanme a mí, yo no he venido para abrogar la ley y los profetas, todo lo contrario, he venido para cumplirla. Claro, ¿cuándo íbamos a poder nosotros, sin el empoderamiento de la gracia de Dios, obedecer su santa ley? Como un pacto, como un régimen de muerte, la ley de manera legal, pues lograba solamente que el hombre pudiera descubrir su pecaminosidad y no cumplirla. Sin embargo, aún el judío en el Antiguo Testamento, que tenía cierta percepción que le daba a Dios de entender el por qué tenía que obedecer los mandamientos de la ley, no lo hacía de manera legalista, sino que ponía el corazón en ello y agradaba a Dios. De igual manera nosotros. Entonces, nuestra justicia, hermanos, debe ser mejor que la de los escribas y los fariseos. Nuestra conducta debe ser mejor que la de ellos, que la de los hipócritas. La palabra que resume la vida cristiana aquí es la palabra justicia. Pero ¿en qué consiste la justicia que debemos manifestar? El Señor Jesús establece, para responder a esta pregunta, dos principios generales. Primero, que todo lo que iba a enseñarles estaba en completa armonía con la enseñanza del Antiguo Testamento. Él consideraba el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Para Jesús, la historia de la creación era precisamente esto, una historia, no una parábola, no era algo ficticio, sino algo real. Él creía en la historicidad de los primeros 12 capítulos del libro de Génesis, cosa que los maestros, los teólogos de la alta crítica negaron,
y llevando a la gente a creer que, pues sí, de alguna manera Dios hizo el universo, pero por evolución todo se vino dando. Y qué tristeza que hoy día hay predicadores que abrazan esa manera de pensar. No, Jesús habló del libro de Génesis como un libro histórico, y sus primeros 12 capítulos también así los consideró, porque hablaban de Él. Si nosotros no creyéramos en la historicidad de esos primeros 12 capítulos, entonces no creeremos que existió un Adán y una Eva. No creeremos que hubo un diluvio universal y que existió un Noé real. Y no creeremos tampoco en lo que dice de Jesús. Y entraríamos nosotros en participar con esa gente herética que pues tal vez Adán y Eva tampoco existieron y que somos productos entonces de la evolución. No, Jesús habló así y así enseñó, creyendo, demostrando que todo lo que Él hablaba estaba en completa armonía con la enseñanza del Antiguo Testamento. Esto lo muestran los versículos 17 y 18. Él dijo: porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Que aunque así enseñaba, segundo principio, que aunque así enseñaba, todo estaba en total armonía, en total desarmonía con la enseñanza de los escribas y los fariseos. Primero, él creía, el primer principio, él enseñaba que todo lo que él hablaba estaba en completa armonía con la palabra de Dios. Segundo principio, que lo que él enseñaba estaba en total desarmonía con la enseñanza y con las doctrinas de los escribas y los fariseos. Y no contento con eso, el Señor denunció y criticó abiertamente el carácter y la enseñanza de los escribas y fariseos, lanzándoles los epítetos más lastimeros. ¿Por qué es necesario denunciar a los predicadores con mala doctrina y con mala práctica? ¿Será necesario hacerlo? Hoy día hay predicadores que dicen: no se metan con ellos, no hablen mal de los demás hermanos, porque ellos a su manera están sirviendo al Señor. Yo me pregunto si personas como un Benny Hinn, como un Cash Luna o como un Guillermo Maldonado están sirviendo al Señor, ¿o no será que le están sirviendo al diablo con doctrinas tan heréticas que están sacando a la luz y con las cuales se están desviando al pueblo de Dios? No, dicen estas personas, estos predicadores, lo que debemos hacer es llenarnos del amor y perdonar a esos hermanos, dejar que hagan su ministerio a su manera y nosotros simplemente predicar a Cristo. Bueno, si voy a predicar a Cristo, yo quiero hacerlo como Él y yo quiero hacerlo en su estilo. Y si me he de llenar de amor mi corazón, he de decir la verdad para, de ser posible, librar a esas personas de las llamas del infierno. Hay más amor en decir la verdad, aún lastimando a alguien, que hablar de una manera tan suave, dejar contento al escucha y mandarlo a las llamas del infierno. Hay más amor en decir la verdad. Bueno, es necesario denunciar entonces tanto a los predicadores como su mala doctrina y su mala práctica. Pero también es necesario, ¿por qué? Para proteger al rebaño, alertándolo para que no sea descarriado. Si tú fueras un pastor de ovejas, literalmente un pastor de ovejas en el campo, y el lobo viniera disfrazado de cordero, y tú te dieras cuenta que es un lobo, ¿acaso no alertarías a tu rebaño? ¿Acaso no les dirías: cuidado, no se dejen seducir por ese lobo? Tiene apariencia de cordero, pero es un lobo y no tendrá misericordia de ustedes y los va a dispersar y los va a destruir.
Bueno, esa es la razón por la cual debemos denunciar a los falsos predicadores para proteger el rebaño. Y si el Señor denunció a los falsos maestros de su tiempo, créame, nosotros debemos hacer lo mismo. No pecamos en hacer lo mismo. No pecamos en decir la verdad. Por ejemplo, en el movimiento carismático se cree que cuando alguien se convierte debe esperar una segunda bendición. ¿Y eso qué cosa es? Bueno, vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahora va a decir, hermano, ya se va a meter con mis pobres hermanos pentecosteses. Yo no me meto con ellos, yo a ellos los amo, pero estoy haciendo ver un ejemplo aquí, una doctrina, que tú, para poder demostrar que ya recibiste, porque eso enseña esa doctrina, de aquí hasta China y de China acá, por el otro lado. Si tú ya recibiste la segunda bendición y recibiste el bautismo del Espíritu Santo, vas como consecuencia a hablar en lenguas. Y todo mundo en ese movimiento busca esa experiencia, quiere hablar en lenguas, quiere recibir esa segunda bendición, supuesta segunda bendición, que no tiene más de 100 años de existencia, un poquito más de 100 años tiene esa doctrina nueva, comparándola con los 2000 años que habían pasado ya casi desde que el Señor Jesucristo ascendió a su trono al lado del Padre. Esto es nuevo, mis amados hermanos. Y bueno, ¿qué vamos a hacer con esta doctrina? Pues dicen que hay que recibir la segunda bendición, hay que recibir el bautismo del Espíritu Santo y como resultado vamos a hablar en lenguas. Bueno, ¿qué culpa tengo yo que la palabra de Dios contradiga esa doctrina? Lea el capítulo 11 de Primera de Corintios y Pablo le dirá que no es para todos el hablar en lenguas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Tenemos que decir las cosas para advertir al pueblo de Dios. Habrá personas en nuestra congregación que tarde que temprano van a ser expuestos a esa doctrina. Y si yo no se los digo como pastor, como su pastor, estaré cometiendo un delito delante de mi Dios por no haber advertido, por no haberle demostrado con la palabra de Dios al miembro de mi congregación que esa doctrina no es bíblica, no es correcta. Entonces, si el Señor denunció las falsas doctrinas de los fariseos y denunció a los fariseos, bien haríamos nosotros en seguir su ejemplo. El Señor no solamente señaló a los escribas y a los fariseos, sino que también señaló las malas doctrinas y prácticas de ellos. También señaló su hipocresía. Bueno, como dije, ¿cuántos se molestan cuando uno habla así denunciando a falsos predicadores? Lo más importante es el amor, y en nombre del amor comprometemos la verdad de la Biblia. Ya hoy día, hasta en nombre del amor, se aceptan en muchas iglesias evangélicas en el mundo la unión de parejas del mismo sexo. Hay organizaciones denominacionales muy fuertes en el mundo que hoy día, incluso hasta dentro de su liderazgo, tienen personas que practican el sodomismo, la sodomía. Y bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo más importante es el amor. Entonces, no importa que sean dos personas, dicen estos, no importa que sean del mismo sexo, lo importante es que se amen. ¿Acaso eso lo acepta la palabra de Dios? En tiempo no muy lejano los pastores vamos a ir a la cárcel por hablar así. Nos van a excluir de nuestras iglesias, nos van a llevar, nos van a hacer muchas cosas. Tal vez hasta la muerte vamos a sufrir por pararnos en la verdad y defender la verdad que Jesucristo predicó. Pero estos dicen, en nombre del amor hay que perdonar todas esas cosas y hay que dejarlos que vivan la vida como ellos quieren. Bueno, de igual manera reaccionan muchos cuando atacamos los extremos del carismatismo moderno o del neocarismatismo y dicen, déjenlos.
déjenlos en paz, mejor predica a Cristo. Bueno, si voy a predicar a Cristo, créanme que voy a decir lo que Cristo dice, y Jesucristo dice que eso está mal, yo lo voy a decir. Bueno, ¿qué pasaba con el Señor Jesús? Él era un predicador diferente, no era como los de su día. Menciona el hermano Martin Lloyd-Jones en su libro dedicado al Sermón del Monte, que Jesús no estudió en las escuelas de los fariseos. Él no había ido a la universidad como un fariseo con padres capaces de pagar la educación de sus hijos a tal grado en Jerusalén o en Alejandría. Jesús no era de esos egresados de una gran escuela, de una gran universidad, educado a los pies de grandes rabinos. No, Jesús era una persona rústica. Él era el hijo adoptivo de un carpintero y de una madre sencilla que no tenían más que para un par de tórtolas y un par de palominos para ir a presentar a su hijo cuando éste tenía que ser presentado al templo. Eran pobres, era un campesino, era un rústico carpintero. Y ellos se sorprendían cuando le oían hablar y se irritaban terriblemente. ¿De dónde tiene esta sabiduría? Porque habla así, con tanta propiedad. Y miren, la gente les escucha. Una vez los mandaron a atrapar, a traer por los alguaciles. Los alguaciles no tuvieron valor de agarrarlo preso. Llegaron y les preguntaron por qué, ¿dónde está? ¿Por qué no lo trajeron? Y los alguaciles dijeron, los policías dijeron, porque nadie ha hablado jamás como este hombre. Si tú te conviertes en un auténtico predicador del evangelio, créeme que te va a pasar lo que pasó al Señor Jesús. Juan 7:46 dice esto: nadie ha hablado jamás como este hombre. Si tú te vas a hacer popular de alguna manera o te vas a hacer popularmente odioso a los que te escuchen, es porque tú no vas a predicar como los demás predicadores de la era moderna. No te vas a someter ni a sus prácticas ni a sus doctrinas. Y cuando ellos hablen herejía, lo vas a denunciar. Y tú vas a defender la buena doctrina, celoso de ella. También se habló de él de esta manera. Él habla, este hombre habla como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Fíjense lo que dijeron estas personas allá en Mateo 7:29. Él habla como quien tiene autoridad. Y los que prediquemos en verdad el evangelio, hablaremos con autoridad. ¿Por qué? Porque el Señor nos la da. Si estamos diciendo su palabra tal como es, Él va a investir de autoridad su palabra y resonará en la mente y corazón de los que nos escuchen y dirán: este hombre en verdad nos ha predicado la palabra de Dios y la palabra de Dios ha simbrado nuestras vidas. Además, criticó abiertamente las actitudes de ellos, su hipocresía. Miren, los escribas y los fariseos eran personas tan respetadas. Hoy día la palabra fariseo se usa con desdén y se usa para las personas que son en verdad malas personas. La palabra fariseo hoy día tiene la connotación de hipócrita, falso, religioso, una persona que se dedica a la crítica, pero que es hipócrita. Bueno, en verdad, el Señor denunció a estas personas de tal manera, pero no así era la fama de ellos en la sociedad, porque la gente los tenía como la gente más respetable de la sociedad. Se creía que en todo el mundo nadie se podría igualar a un escriba o a un fariseo. Llamar a alguien escriba, llamar a alguien fariseo, era
sentirse grande. A la persona que llamaban así se sentía importante y se sentía mejor que los demás y se sentía más espiritual que los demás. Entonces eran tan respetables, eran tan respetados por la gente, que se creía en todo el mundo, que en todo el mundo nadie les podía igualar en honra y en dignidad. Eran tan respetados por la gente y eran tan respetados a tal grado que aunque en algo se pronunciaran mal, aunque en algún aspecto de la ley ellos la interpretaran mal, debía aceptarse como verdad tan solo por venir de uno de ellos. Esto dice el escritor del Evangelio en los días de Jesucristo. Pero aquí, hermanos, de repente aparece alguien que no se tragó el anzuelo de ellos. De momento aparece alguien con una manera de pensar diferente, con una mente aguda, incisiva, que está viendo la actitud de esta gente hipócrita que está aprovechándose de su fama, de su popularidad, para aprovecharse de la gente. Y él se los dijo: ustedes se comen las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. ¿Creen que no me doy cuenta lo que están haciendo? Ustedes son una bola de hipócritas. Son sepulcros blanqueados. Yo no me dejo llevar por lo que ustedes dicen. De momento aparece este Jesús y los ve y les dice: miren, gente abusiva, mentirosa, ventajosa, hipócrita. Esos son ustedes, religiosos nada más. Ponen cargas sobre la gente tan pesadas que ustedes ni siquiera con un dedo las quieren levantar. Oh, qué cosa tan tremenda. Eran gente hipócrita. Para él no eran más que una generación de víboras, sepulcros blanqueados, que gozaban de la blancura de una justicia externa ante los hombres, pero que en verdad eran hijos del diablo e hijos del mismo infierno. Y esos son aquellos que predican la mala doctrina y que hoy día están haciendo uso del evangelio para enriquecerse a sí mismos, haciendo cosquilla en el oído de la gente, diciéndoles: tú sufres porque quieres, pero mira, Dios es tan lleno de amor y Dios es tan bueno que Él quiere que tú seas tan feliz en esta tierra y Él está ahí esperándote para darte todo lo que necesitas, todo lo que tú quieres y hacer tus sueños realidad. Hermanos, ese no es el Dios de la Biblia, ese es Santa Claus. Esos son los Reyes Magos, pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es así. Luego llega un predicador del Evangelio y le dice: mira, pecador, primero vamos a ver una cosa, vamos a ver dónde estás. Déjame demostrarte con la palabra de Dios cuál es tu problema. Tú estás peleado con Dios, estás alejado con Dios, eres enemigo de Dios y Dios es enemigo tuyo también. Necesitas corregir esta situación, necesitas de poner tus armas de justicia propia, de confianza en ti mismo, de orgullo y rendirte a los pies de mi Rey. Y después que tú lo reconozcas por la fe como tu Rey y Señor, tu Salvador, entonces Él te promete la vida eterna. Antes no. Arrepiéntete y cree en Él. Bueno, eso no es nada popular. Eso es hacer sentir mal al pecador. La persona va a decir: ¿qué clase de mensaje es este? En lugar de que vengan y me digan con una carita sonriente: Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, viene insultándome todavía. Yo no quiero escuchar a un predicador así. Bueno, es que los predicadores así no son famosos para nada. No son famosos. El Señor Jesús era diferente.
diferente a ellos. Ellos se separaban de la gente porque se sentían más santos que la gente, más espirituales que la gente. Precisamente la palabra fariseo, eso significa separado. Ellos se agremiaban nada más con ellos, con los demás que eran fariseos. No saludaban a nadie más, no se llevaban con nadie más, se apoyaban solamente entre ellos y se aceptaban solamente entre ellos, pero no amaban a nadie más, odiaban a medio mundo e interpretaban mal la ley de Dios. Y es lo que vamos a ver en unos momentos. Jesús no era así, Él era tan diferente. Jesús no se apartaba de la gente como los fariseos. Cuando Él se apartaba, incluso se apartaba hasta de sus discípulos, pero era porque buscaba la presencia de su Padre y Él se iba a la oración. Se iba a una montaña o se iba a una zona desértica y allí estaba en comunión con su Padre. Era la única razón por la que Él se apartaba de la gente. Pero cuando hacía su ministerio, Él estaba en medio de todos. Él estaba rodeado de la gente. Él estaba rodeado de niños. Aún los niños sentían confianza para acercarse al Señor. Y mientras los discípulos decían, llévense esos chamacos de aquí, quítenlos de aquí, hacen mucho ruido, molestan mucho, dejen al maestro, Él permitía que los niños se acercaran a Él y hasta exigía que permitieran que se acercaran a Él. Él no era hipócrita como los escribas y los fariseos. Oh no, Él no se apartaba de la gente, al contrario, se relacionó con publicanos y pecadores y hasta se ganó el título de ser el amigo de los pecadores. Ellos le acusaban de quebrantar la ley y la tradición de los ancianos, pero él dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, sino para cumplirla. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Y qué es esto de abrogar? Déjenme explicar tantito esta palabra. Esta palabra abrogar es la traducción de la palabra akuro, del griego akuro, y esta palabra significa quitar autoridad, restar autoridad. Eso significa quitar autoridad, negar. Viene de la palabra kuros, fuerza, autoridad, y de la misma raíz de kurios, que es Señor, y un título que se da al Señor Jesucristo, porque Él es la autoridad, Él es el Señor. Entonces la palabra kuro significa fortalecer. De allí dice, yo no he venido para abrogar, es decir, no he venido para invalidar la ley. No he venido para negar, no he venido para quitar, para restar autoridad a la ley. Todo lo contrario, he venido a fortalecerla. Allá en Gálatas 3:17 habla de la incapacidad de la ley de quitar fuerza al pacto de Dios con Abraham. Una vez que Dios hizo ese pacto con Abraham allá en Génesis 12, ese pacto quedaría para siempre. Y se cumplió, hermanos, se cumplió. Hasta la fecha Dios lo sigue cumpliendo porque los gentiles se siguen salvando. Y dice Pablo a los Gálatas, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. ¿Por qué habla así Pablo? Me encanta cómo lo dice. Él está ya poniendo en sus palabras, obviamente dirigido por el Espíritu Santo, pero haciéndola más entendible. Se supone que el pacto lo hizo con Abraham, pero aquí dice el pacto de Dios para con Cristo. Y este mismo libro de Gálatas, esta misma epístola de Gálatas, dice que la promesa la hizo no a su simiente, sino a su simiente, la cual es Cristo.
El verdadero hijo que Abraham esperaría no sería Isaac. Isaac sería solamente un tipo, una figura, una sombra de lo que sería Cristo. Y la gran descendencia que Abraham tendría no sería una descendencia en la carne, sería una descendencia espiritual, y esta, por explicaciones que da Pablo en la epístola a los Romanos y en la epístola a los Gálatas, esta descendencia tan enorme que Dios prometió a Abraham y que le cumplió, vendría, se formaría tanto de gentiles como de judíos en todo el mundo. Una descendencia espiritual. Entonces, por eso dijo Pablo así: esto pues digo, el pacto, ese convenio, ese acuerdo que venía de Dios, previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley, que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Ven ustedes cómo se ve la promesa de Dios tanto del Antiguo Testamento hacia el Nuevo, y luego aquí la vemos de manera retrospectiva del Nuevo Testamento hacia el Antiguo Testamento. Y esto nos hace ver la unidad de la Biblia, la unidad de la revelación bíblica. Es una misma cosa, es Cristo, Cristo, Cristo. Tiene que ver con Cristo, y es el verdadero hijo de Abraham, y en él una gran descendencia. Esta es la iglesia de Dios, la iglesia cristiana. Ahora, los escribas y fariseos se preguntaban si Jesús en verdad creía en las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué hacía cosas tan extrañas el Señor Jesús? Parece ser que a propósito el Señor Jesús hacía milagros en el día sábado. A veces me pregunto si no le gustaba hacerlos enojar, porque cada vez que hacía un milagro lo hacía en el día sábado, y a veces preguntaba: ¿es legal, está correcto hacer bien en el día sábado o no? Y cuando él sanaba a una persona, sanaba a ese hombre de la mano seca, o levantaba al paralítico, o daba vista al ciego, lo hacía en el día sábado. Parece que a propósito lo escogió para hacerlo, porque ellos no entendían que lo más importante era la misericordia. Esto es lo que Dios ha exigido de ti, oh hombre, dice el profeta: hacer justicia, misericordia y humillarte ante tu Dios. No, ellos decían: es que los escritos de los ancianos, es que los escritos de los padres de nosotros, de nuestros antepasados, dicen que hay que hacer esto y que hay que hacer lo otro, que antes de comer hay que lavarse las manos 7 veces y hasta el codo, y ustedes no lo hacen, solamente lo frotan y se lo comen. Bueno, tal vez se lavaban las manos una sola vez, pero Jesús decía: no es necesario seguir todo eso. ¿Y por qué el sábado no hemos de practicar también la misericordia? ¿Acaso Jesús enseñaba nuevas doctrinas? Pero él se adelantaba a sus opositores y les dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley. El hecho de que yo haga milagros en el día sábado, no estoy quebrantando la ley. Además, yo soy el Señor del sábado. ¿Cuál es el problema? Es mi prerrogativa. Yo soy el Señor, yo soy el Jehová del Antiguo Testamento, y yo puedo hacer lo que quiero. Y hoy quiero hacer misericordia. Miren nada más. Él les dijo: no he venido a abrogar la ley, he venido para cumplirla. Y no solamente cumplir la ley, sino perfeccionarla. Hermanos, aprendamos de Jesús. Aprendamos de Jesús. Aquí hay 2 puntos de vista con respecto a la relación de Jesús con la ley. Que Jesús solo continuó la enseñanza de la ley. Que algunos dicen que los evangelios solamente son una exposición de la ley, que los evangelios son solo enseñanza ética e instrucción moral, que ahí no encontramos la doctrina de la justificación por la fe y la santificación. No, los evangelios es la ley de Moisés todavía. Tú puedes leer todos los evangelios y vas a leer pura ley de Moisés.
Y ya de las epístolas en adelante, entonces encuentras la palabra del Nuevo Testamento. Ponemos tache a esta aseveración. Segundo, la segunda postura dice que Cristo abolió completamente la ley y que Él trajo la gracia en su lugar. Cristo ya abolió completamente la ley y Él trajo la gracia en lugar de la ley. Que el cristiano no tiene que ver nada con la ley, porque la ley vino por medio de Moisés y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y aquí es donde seccionan ellos. Dice, bueno, así dice Juan 1:17. La ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nos quedamos con la gracia y hacemos a un lado la ley. ¿Eso es lo que está proponiendo Juan? No lo creo. Simplemente está hablando de dos pactos, pero la ley a la gracia, en este sentido, no se contraponen. Que estamos bajo la gracia y que no debemos volver a mencionar la ley para nada. Si la Biblia es una unidad de pensamiento, debemos tener cuidado al decir estas cosas. Si hemos llegado a esos extremos, es gracias a estas nuevas escuelas de pensamiento teológico, de interpretación de la Biblia nuevas que han surgido en los últimos 100 años del cristianismo. No, el Señor responde a esto en los versículos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, no he venido a abrogar, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Por eso titulé este compartir, este sermón, la permanencia de la ley. ¿Qué significa la frase ley y los profetas? Entonces, bueno, no estamos hablando aquí solamente de mandamientos rígidos bajo el antiguo pacto con todo el ceremonial y todo lo que se tenía que hacer, no. Estamos hablando de los escritos de todo el Antiguo Testamento. Jesús está diciendo, yo acepto todo el Antiguo Testamento como palabra de Dios. ¿Saben que Jesús creyó en la inerrancia de las Escrituras? Todavía no existía el Nuevo Testamento, apenas se iba a escribir, pero lo que ya estaba, el Antiguo Testamento, todos esos libros de la ley, esos libros, 12 libros históricos y todos los libros que hablan de poesía y de sabiduría y los profetas, Jesús los consideraba en su totalidad como la palabra de Dios y creía en la inerrancia de ellos, que no tenían errores. Eso es lo que significa la ley y los profetas. Y Jesús dijo, yo no he venido a quebrantar eso, al contrario, he venido a cumplirlo. Y todo lo que anunciaban se iba a cumplir en Él, hermanos, se estaba cumpliendo en Él. ¿Y qué significa la ley entonces? Pues toda la ley. Hay quienes han visto más de 600 mandamientos en toda la ley. Unos les ponen 650, otros 630, 612, 610, siempre arriba de 600. Son muchos mandamientos, hermanos, pero todo tiene que ver con la ley de Dios. Y está dividida en 3 partes la ley. La ley estaba dividida en la ley moral, en la ley judicial y la ley ceremonial. ¿Con qué tiene que ver la ley moral? La ley moral tiene que ver con los 10 mandamientos. ¿Son amados del pueblo de Dios o no? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Vamos a tener dioses ajenos delante de nosotros? ¿Haremos imágenes de alguna cosa aparte de nuestro Dios? ¿Usaremos el nombre de nuestro Dios en vano? ¿Sacrificaremos el día del Señor? ¿No honraremos a nuestro padre y a nuestra madre? ¿Mataremos ahora? ¿Tenemos libertad para matar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Cometeremos adulterio? ¿Codiciaremos la mujer de nuestro prójimo porque ya no estamos bajo la ley, bajo la gracia? Amados hermanos, este aspecto moral de la ley se hace más patente todavía en
época de la gracia, en la dispensación de la gracia, todavía que antes, porque antes el judío conocía este aspecto moral de la ley, pero no tenía el poder para realizarlo. Si algo te empodera para amar la ley de Dios en este aspecto, el aspecto moral de la ley, entonces es la gracia de Dios lo que lo logra, hermanos. Tú y yo no podemos. Por eso es imposible salvarse por guardar la ley como pacto en su aspecto ceremonial e incluso el moral. Si tú quisieras, no lo vas a lograr. Tienes que venir a Cristo, y una vez que Jesucristo inserta esa nueva vida en ti y pone su espíritu en ti, esa gracia de Dios es para ti y te empodera para cumplir. Y no solamente querer cumplir la ley de Dios, sino amarla. ¿Cómo tuvieron destellos de esto los escritores del Antiguo Testamento? David diciendo: oh Jehová, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Amaba la ley de Dios. ¿Qué ley? La ley de Dios. Esta es la ley de Dios en su totalidad, la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Qué ley? Es la misma. ¿De qué otra ley estamos hablando? De la ley de Dios, de la que habló el Señor. Obvio, tiene otros aspectos la ley. Tiene el aspecto judicial, tiene el aspecto ceremonial. Estos no continúan. Claro, de aquí muchos se valieron para hacer su código de leyes para sus países, y todavía siguen, incluso hasta la pena de muerte. Había la pena de muerte en el aspecto judicial de la ley, que se puso, es el aspecto legislativo de la ley, dada a Israel para controlar la conducta de ellos. No se permitía el robo, no se permitía el asesinato, no se permitía la fornicación ni el adulterio, no se permitía el homosexualismo. Y tú no veías ladrones a cada rato en Israel, ni veías sacrílegos en Israel, ni veías homosexuales en Israel. Pobre del que le diera por eso, iba a morir. Y hoy dicen las grandes organizaciones mundiales: ay, ese son pensamientos retrógradas y por eso eran anticuados y atrasados, retrasados y qué sé yo. Yo me pregunto quiénes son los retrasados y en qué problemas se han metido ellos y en qué problemas han metido a los países. Porque es una gran cantidad de dinero que los países gastan en el sector salud gracias a esas prácticas, porque esa gente la mayoría del tiempo está enferma, porque el cuerpo no fue diseñado para un hombre con un hombre, ni una mujer para una mujer. Si tan solo fuéramos a conseguir 5 centavos de razonamiento correcto a una tienda, si lo hubiera, con 5 centavos tendríamos suficiente para saber que un hombre es para una mujer y una mujer es para un varón. ¿Qué significa esto entonces, hermanos? El aspecto judicial de la ley era para controlar el orden, y el aspecto ceremonial, bueno, era la concerniente a las ceremonias, ritos y adoración en el templo. Esto también ya se acabó, hermanos. Todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento apuntaban hacia el sacrificio de sacrificios, que es el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la ley incluye todo esto, todo lo que la ley enseñaba con respecto a la vida, la conducta y comportamiento del hombre. Todas las celebraciones de las fiestas solemnes, con todos sus ritos y sacrificios, anunciaron el sacrificio del Señor Jesucristo. Así que cuando el Señor Jesús se refiere a la ley, en los versículos 17 al 20, habla de la ley como un todo, en todos sus aspectos, porque la Biblia es una unidad de pensamiento. No debemos desechar el Antiguo Testamento por estar en el Nuevo, en el pacto de la gracia. ¿Y qué de la palabra profetas? ¿Quiénes son estos? Bueno, es una referencia a lo que hay en los libros del Antiguo Testamento. Ellos animaban al pueblo de Israel a cumplir u obedecer la ley, llamándoles a tener un buen entendimiento
de ellas. En segundo lugar, ellos profetizaron la venida del Mesías. ¿Y qué significa cumplir? He venido a cumplir. Bueno, no significa completar o terminar o añadir. No es que el Antiguo Testamento comenzó a enseñar algo y luego vino el Señor y lo llevó a cierto punto y que ya estuvo haciéndolo hasta que llegó a cumplirlo. No. Lo que significa es esto: es llevar a cabo, cumplir en el sentido de darle una completa obediencia, llevando a cabo todo lo que se dijo en la ley y los profetas. Todo lo que anunció el Antiguo Testamento tenía que ver con Cristo. ¿Sabes por qué? Hoy día ya no tenemos necesidad de un templo como el que tenían los judíos y volver a hacer sacrificios. Ya no, porque con un solo sacrificio, dice el escritor a los Hebreos en 10:14, que hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo cumplió todo esto. Él venía para cumplirlo. Él lo hizo y se cumplió en él también cuando fue a la cruz, lo que anunció el Antiguo Testamento. Por eso él dijo: yo no he venido a abrogar la ley. Ahora, yo sé que este pasaje lo usan los que practican la reunión del sábado, ¿verdad? Los sabáticos, los adventistas, y dicen: bueno, ya ven que Jesucristo dijo: no he venido para abrogar la ley, como si estuviese diciendo: no he venido para abrogar el sábado. Bueno, esto pertenece, el guardar el sábado pertenece al aspecto ceremonial de la ley. Pues obvio que ya se acabó. Y ahora, en honor a la resurrección del Señor Jesucristo, nosotros nos reunimos el día domingo. Pero ellos dicen: pues es que pues tenemos que seguir con el sábado porque Jesús no vino a abrogar la ley. Bueno, no están entendiendo lo que Jesús en verdad significaba con esto, que todo se estaba cumpliendo en él. Iba a llevar él a cumplirse totalmente en él todo lo que anunció la ley. Entonces, hay dos frases aquí. Jesús propone que la ley es absoluta. La palabra de Dios, quiero decir, es absoluta. No se puede cambiar ni modificar, porque la ley es absoluta y eterna. Dice: hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, que era uno de los símbolos más pequeños de la ley. Todos tenían su importancia. Dice: ni uno pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es absoluta y es eterna. Hasta que pase el cielo, dice. Hasta que pasen el cielo y la tierra, todo se cumplirá, porque lo dice el mismo Señor con toda su autoridad. Jesús no vino a destruirla ni a limitarla, vino a cumplirla. Esta es la segunda frase. Jesús no vino a destruirla, vino a cumplirla. No vino a quitarle autoridad, vino a cumplirla, dándole una obediencia completa a la ley. Jesús le dio una obediencia completa a la ley. Sabes, en esto tenemos que imitar a nuestro amado Salvador. Sé que en nuestras propias fuerzas no podremos, pero sí la amaremos. Ya no es algo que nos atemoriza, ya no es algo que nos da miedo, porque como antiguo pacto decía: haz esto y vivirás, no lo hagas y morirás. Pero ahora no tenemos miedo a la muerte ni al rigor de la ley, porque no la vemos así como un pacto antiguo. Vemos el espíritu mismo de la misma en el aspecto moral, espiritual de la ley. Y saben que Pablo lo dice abiertamente a los romanos. Él les dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Ese es el cumplimiento de la ley. Porque aquel que ama a su prójimo, incluso a su enemigo, está cumpliendo la ley. ¿Con qué tiene que ver? ¿En qué se resume la ley y los profetas? Amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo así como tú te amas.
como a ti mismo. Y en resumen, ese es el cumplimiento de la ley, porque eso es la ley y los profetas, es lo que enseñaba. ¿Y qué nos vino a mostrar el Señor? ¿No acaso eso? Él murió por los que le odiábamos, Él murió por los que pecamos contra Él, Él murió por los rebeldes. Él nos amó cuando nosotros no le amábamos. Bueno, Jesús no vino a destruirla, sino a cumplirla. Toda la ley, todos los profetas apuntan hacia el Señor Jesucristo, y en este sentido es el cumplimiento de la ley. Jesús mostró un absoluto respeto por los escritos del Antiguo Testamento y lo consideró, como dije al principio, como la palabra de Dios. Aprendamos de él, hermanos, a tener este gran respeto por la palabra de Dios. La próxima semana yo les animo a que estén orando por esto en la presentación de la segunda parte de este pasaje, porque vamos a insistir en el resultado de haber abrazado esto en nuestra vida, de haberlo metido en nuestra mente, en nuestro corazón, e intentar llevarlo a la práctica. Jesús amaba la palabra de Dios. Aprendamos de él, hermanos, a tener un gran respeto por su palabra, por la palabra de Dios. Él creía en la inerrancia del Antiguo Testamento. Si nosotros negáramos parte del Antiguo Testamento, estaríamos negando al mismo Señor Jesucristo, porque en figuras el Antiguo Testamento nos habla de Él. Todo tiene que ver con Él. Decía un antiguo predicador: si has leído alguna parte de la Biblia y no ves a Cristo, vuélvelo a leer. Si no lo encuentras, vuélvelo a leer hasta que lo encuentres, porque toda la palabra de Dios tiene que ver con Él. En el Antiguo Testamento se anunció su venida. En el Nuevo Testamento está el cumplimiento del anuncio de su venida del Antiguo. El Antiguo Testamento se entiende a la luz del Nuevo y el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento. Y el Señor Jesús vino no a abrogarlo, sino a cumplirlo, a llevar a cabo, a cumplirlo. Él citaba la ley, a los profetas y a los salmos, pues todos hablan de él. Oh, hermanos, amemos la palabra de Dios. No seccionemos la palabra. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son amados por nosotros, porque es la misma palabra de Dios y tienen una unidad de pensamiento. Espero que la palabra de Dios les haya bendecido a todos ustedes en esta mañana. Que Dios les bendiga más. Vamos a tener la participación de la rondalla, tomando este tiempo de adoración. Adelante, muchachos, por favor. Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, hermanos. Quiero compartir con ustedes un fragmento que se encuentra en Romanos 11, del versículo 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero
para que le fuese recompensado, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No importa que las canas me vayan dibujando, la vida que me has dado es por la eternidad. Tú crucificado me has amado, tú resucitado, en ti la vida ayer. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te tengo aquí, aprendí lo que es vivir. Jesús, ciertamente con celo me has buscado, diligente miraste a todos lados. Por eso pienso en ti, porque tú pensaste en mí.
Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando vendré y me presentaré Delante de ti, oh Dios, tengo sed de ti. fueron mis lágrimas y pan de día y noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Todas estas cosas mi alma derrama, oh Padre, dentro de mí, porque te abates, oh alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, mi Dios. Oh Dios mío, mi alma está abatida, mas confiaré, Señor, en tu misericordia. Por las noches mi canto será de ti y mi oración será sí para ti, porque te abates, oh alma mía, porque te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, mi Dios. Jehová, tú eres mi luz, eres mi salvación, de quien yo temeré. Aunque mi corazón esté en aflicción, en ti yo confiaré. Aunque los malignos se levanten contra mí, prevaleceré porque seguro estoy en ti. Dios, tu rostro buscaré, en ti descansaré, en ti esperaré por
Por este tiempo de alabanza, vamos a dar paso a nuestro hermano Moy para los avisos finales y la oración final también. Damos gracias a Dios por la bendición de predicar una vez más su santa palabra. Es un honor servir a Cristo. Servir a aquel que derramó su sangre por nosotros en la cruz. Es un gran honor. Alabarle como nuestros jóvenes le han alabado esta mañana. Emocionaron nuestros corazones. Gracias a Dios por la participación desde la mañana con Abdi. Gracias por su participación. Y gracias, jóvenes, también por poner todo ese empeño en participar para animar al pueblo de Dios, aunque sea a la distancia. Y bueno, pues gracias a Dios que la rondalla joven nos estuvo acompañando aquí con el equipo. De hecho, parte de ellos gran parte de ellos también es parte también del equipo de transmisión. Y es una bendición tenerles aquí. Damos gracias a Dios también por la visita que nos hizo nuestro amado Eliú con su familia. Damos gracias a Dios que vinieron a Córdoba, que estuvieron con nosotros visitándonos y damos gracias a Dios que Eliú se unió esta mañana aquí a cantar con su amada rondalla, que él extraña tanto desde allá. Pues le vamos a enviar con nuestras oraciones y vamos a estar intercediendo por ti, hermano, por tu familia, que Dios la siga guardando y los esperamos próximamente que vengan a vernos otra vez. Vamos a estar orando que eso sea posible. Si en algo podemos animarles para que vengan más pronto, díganos, con todo gusto lo haremos. Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos, allá a la distancia. Un abrazo para todos ustedes. Y ya me están preguntando muchos hermanos, ¿y cuándo van a abrir y cuándo se va a abrir? Ya queremos vernos, ya queremos estar juntos. Hermanos, ojalá pudiera yo saberlo. Todavía parece que está prendido el semáforo rojo. Yo no sé si deba estar en rojo o deba estar en amarillo, verde, pero Dios sabrá cuándo vamos a poder reunirnos. Este fue nuestro domingo número 9 que hemos tenido cerrado este lugar y pues yo también, mi corazón añora que pronto podamos estar aquí juntos. Pues que sea según la voluntad de Dios. Recuerden que la obra sigue de todos modos. Esta semana continúan las proyecciones de la proyección del devocional de las 8 de la mañana de miércoles a viernes, ¿verdad? El culto también, aquí los cultos que tenemos entre semana, proyectándolos el martes y el miércoles a las 6 de la tarde. Quiero agradecer a aquellos que nos siguen enviando, a Saladero, a mi esposa y a un servidor. Quiero agradecerles a ustedes que pues nos siguen enviando, que siguen apoyando estos viajes. Yo le doy gracias a Dios porque Él es el que toca corazones. No hemos tenido el apoyo total como antes, pero pues Dios de todos modos nos ha permitido seguir yendo. Se han añadido algunos gastos por la situación de estas familias que estamos intentando animar, ayudar, son nuevos en el Señor. Y especialmente oren por el pequeño Giancarlo y oren por el pequeño Brian. Él tiene un problema degenerativo en su cuerpo y no puede sostenerse en sus piernitas. Tiene 10 años
entre 10, 11 años, y es una tristeza haberle pegado esa silla de ruedas. Pero gracias a los hermanos que están apoyando a estos dos pequeños con sus familias. Ellos mandan dar las gracias y bueno, pues a ver qué nos tiene el Señor para mañana. Oren por un servidor y por su esposa, por Clarita, que pues el día de mañana vamos a visitar a los hermanos en Saladero. Dios les bendiga grandemente y vamos a despedirnos con una oración. Señor, te damos muchas gracias por habernos dado el privilegio de tener esta proyección de este culto, aunque de manera virtual, Señor, pero gracias por todos los hermanos que estuvieron atentos a escuchar la palabra de Dios hoy y los cantos que se entonaron. Muchas gracias, Señor, por todos aquellos que se dispusieron a abrir sus Biblias, a escuchar tu palabra. Y Padre, gracias por todos los hermanos que pues siguen sosteniendo esta obra, Señor. Ellos se esfuerzan, ellos se preocupan y de alguna manera pues hacen llegar sus recursos para que este trabajo continúe. Padre, oramos que tu ministerio siga adelante, que el reino de los cielos siga creciendo en esta ciudad, en este estado, en este país y en el mundo. Oh Padre, sigue haciendo uso de esta situación para tu honra y tu gloria y para bien de tu pueblo. Síguelo haciendo, Padre. Tú eres Dios, tú eres soberano y, Padre, a ti nada te limita y tú tienes en tu control todas las cosas. Bendice a nuestros hermanos que están allí frente a una pantalla de televisor, una pantalla de celular, viendo esta programación. Bendíceles grandemente. Tu palabra les haya iluminado su mente, les haya animado sus corazones para seguir amando tu palabra, amándote a ti por ende. Te damos las gracias por todo lo que vas a hacer en nosotros y a través de nosotros en esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y gracias. Amén. Dios les bendiga.